Buenísimo. Bueno, para aquellos que se hayan sumado recién, yo soy Edu Spotti, arquitecto de soluciones en el territorio de Argentina, Paraguay y Uruguay, específicamente ahí en los clientes que desarrollan y construyen soluciones de software sobre AWS. Y hoy les voy a contar un poco sobre el módulo de seguridad en contenedores. Vamos a hablar un poco de contenedores en sí. También es una de los grandes pedidos de nuestros clientes, entender cómo aplicar seguridad en contenedores, en esta tecnología. Vamos a hablar un poco del modelo de responsabilidad compartida en los servicios que nos permiten gestionar contenedores en Amazon Web Services. Vamos a hablar un poco de defensa en profundidad en contenedores y buenas prácticas para mitigar los vectores de ataques que hoy en día conocemos para nuestros contenedores. Como es una temática bastante nueva, vamos a hacer un breve repaso de qué son los contenedores y bueno, cuáles son los beneficios que nos brindan. A diferencia de una máquina virtual, ¿no? Donde contábamos con un hipervisor que se comunicaba directamente con los kernel de nuestra infraestructura para acceder directamente a las capacidades de hardware y permitirnos segregar esas capacidades de hardware en diferentes sistemas operativos y poder alojarlos como teníamos, ¿no? Antiguamente en virtualización. Los contenedores nos vienen a traer una capa adicional de abstracción que se va a comunicar con el kernel del sistema operativo host para poder virtualizar distintos procesos con todas sus librerías y dependencias para correr nuestras aplicaciones. ¿Cómo se traduce esto o cómo logra esto? El motor de containerización se comunica a través de funcionalidades del kernel, abriendo un espacio de usuario, un user space, que va justamente a realizar distintas llamadas a ese kernel del sistema operativo y nos va a brindar un espacio, un namespace específicamente, donde a través de tecnologías como aquellos que conozcan cgroups, chroot, en la vieja escuela enjaulábamos procesos con chroot, em, el conjunto de esas tecnologías son administradas por el motor de containerización y permiten aislar el proceso de nuestra aplicación, de nuevo, con todas sus librerías y dependencias para virtualizarlo y obviamente tener todo ese proceso corriendo y en ejecución. Una vez que tenemos esto, nos permite de alguna manera poder tener múltiples procesos virtualizados, múltiples containers que en su configuración son administrados a través de imágenes. Estas imágenes y los contenedores en sí no son otra cosa que una tecnología para el delivery de nuestras aplicaciones. En sí un contenedor es una imagen que está en ejecución y esa imagen es un template que incluye, ¿no? Todas las dependencias y las configuraciones para que nuestra aplicación se pueda ejecutar. También dicho sea de paso, esta imagen de contenedor tiene lo que son capas, ¿no? Desde la cual podemos partir. Estas capas son las raíces de nuestra, o las dependencias iniciales de nuestra aplicación, y puede ser partiendo desde una imagen de sistema operativo, puede ser partir de una imagen de un middleware específico, más conocidos quizás son Nginx, Tomcat, para los que utilizan Java, o directamente también un runtime de aplicación, como puede ser Python, la JVM o la JDK específicamente, o bueno, Node, o todos los runtime que conocemos. Entonces, nos permite de una manera mucho más liviana poner y entregar nuestras aplicaciones en tiempo de ejecución. Obviamente esto también nos agrega valor en cuanto a la multiplicidad que podemos ejecutar de estos procesos y como podemos tener esa multiplicidad de procesos, podemos escalar y desescalar nuestras necesidades, o mejor dicho, nuestros contenedores, basados en la demanda que podemos llegar a tener. Entonces, una vez que tenemos este contenedor, tenemos el motor de contenedores. Un contenedor actúa como un proceso virtualizado y en un host, ¿no? En un host específico, en un servidor específico, en una infraestructura que podemos entender como inmutable, pero no alcanza al momento de querer gestionar estos contenedores a gran escala. Y ahí voy a pasar rápidamente a la oferta de servicios en AWS que nos permite gestionar nuestros contenedores en un modelo de orquestación. ¿Qué pasa? Nosotros podríamos
ejecutar nuestros contenedores en una instancia de EC2, tranquilamente, en un formato standalone o quizás con alguna herramienta. Aquellos que conocen Docker Compose o Docker Swarm, son herramientas que nos permiten de alguna manera escalar nuestros contenedores, pero siguen atados, digamos, a un modelo no tan escalable o de pocos servidores, ¿no? O de un servidor. Entonces ahí es donde aparecen nuestros servicios de Elastic Container Services, que por detrás puede utilizar infraestructura en modo de nodos gestionados como nodos NS2, nodos Fargate, ¿no? Nuestra tecnología de serverless compute, donde no nos vamos a hacer cargo en ningún momento ni administrar infraestructura, nodos de infraestructura, o también podríamos implementarlos en otra infraestructura de cómputo de, de nuestros data centers, como puede ser con ECS Anywhere, que es uno de los servicios que nos permite ejecutar estos clusters de contenedores en ECS en nuestros propios data centers. Pero ¿qué es ECS específicamente? Es un servicio que nos permite orquestar contenedores en un formato de tareas y que es muy compatible con quienes estén desarrollando containers en tecnologías como eh, Podman, Containerd, Docker Gym, el que todos conocemos como Docker, y migrar esa tecnología a la orquestación en ECS. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurre con nuestros clientes? Estamos viendo que nuestros clientes están adoptando Kubernetes como su orquestador nativo. Kubernetes es un orquestador open source basado en un proyecto antiguo de otro proveedor que lo habilitó a la comunidad y que hoy se convirtió en el de facto, ¿no? Al momento de seleccionar quizás un orquestador de contenedores. ¿Qué es lo que ocurre? Se requieren muchos skills también para administrar un contexto de Kubernetes. Es mucho más complejo, tiene bastantes componentes a administrar y a tener en cuenta, que también nos vamos a dar cuenta desde la seguridad que requieren observar, y que también el servicio de Elastic Kubernetes Service puede ejecutarse en nodos de S2, en nodos autogestionados también de S2 y también en Fargate. Como también tenemos la opción de EKS Anywhere para ejecutar un clúster en nuestros data centers. Entonces, para repasar y transmitir la idea, cuando vayamos a seleccionar qué servicio de orquestación utilizar, hay que entender que EKS es un servicio y un software open source que está obviamente soportado por una gran comunidad, pero que requiere también mayor cantidad de skills, ¿no? para poder administrar toda esa plataforma, mientras que ECS es una migración que se puede llevar más natural y es más container friendly para aquellos que no requieran la necesidad de administrar grandes capas de infraestructura ni componentes específicos de una tecnología de orquestación. Entonces, estos son los dos servicios principales que vamos a tener para la orquestación de contenedores en AWS. Y también se complementa con, y como vimos anteriormente en la seguridad aplicativa, la gestión de los artefactos. Y uno de los artefactos, o el principal artefacto que tenemos en nuestra gestión de contenedores, son las imágenes. Estos templates que definen cómo va a operar y qué va a contener mi contenedor, ¿no? Que, con valga la redundancia, el contenedor ya estamos hablando de en tiempo de ejecución. Entonces ahí entra en juego Elastic Container Registry, nuestro servicio para almacenamiento y gestión de imágenes de contenedor, donde también vamos a poder realizar acciones de seguridad como, por ejemplo, el firmado de estas imágenes, que es una de las buenas prácticas. Ahora bien, vamos a hablar cómo se comporta el modelo de responsabilidad compartida de Amazon ECS, donde generalmente, y como bien decíamos, nosotros podemos ejecutar nuestros contenedores y gestionar desde la construcción de la imagen, desde la puesta en marcha de la imagen, que lo entendemos como un container, y desde la orquestación, por ejemplo, en una instancia de C2, donde nos vamos a hacer cargo, ¿no? Vamos a tener la responsabilidad como clientes de gestionar las imágenes, de establecer las configuraciones en el nodo, ¿no? En el nodo que gestionamos como clientes de ECS, vamos a definir el tamaño de la instancia y también elegir el sistema operativo con el cual vamos a correr nuestros contenedores en ECS. Este es el modelo de responsabilidad cuando, ¿no? elegimos gestionar nuestros nodos en EC2. Ahora bien, cuando pasamos al modelo Fargate, y
hilándolo con el concepto de seguridad aplicativa o el del pipeline, nosotros solo como clientes nos vamos a hacer cargo de la gestión de las imágenes, el curado de las imágenes y obviamente la seguridad de las imágenes. Y AWS va a pasar a ser responsable de, ¿no?, la orquestación o del plano de control de la orquestación DCS, donde, bueno, todo lo que es el tamaño de la instancia, la configuración DCS, el sistema operativo y todo lo que es la configuración del plano de control, ya va a estar del lado de AWS, ¿no? Donde justamente nuestros clientes van a descansar esa responsabilidad y simplemente son dueños, como también en el modelo de responsabilidad compartida general, de sus datos, de la gestión de identidades y de la configuración de networking y firewall. Estas son las principales diferencias y también el valor de utilizar, ¿no?, Fargate para la gestión de los contenedores en ECS. Pero después el otro servicio que también tenemos es EKS, donde también podemos optar por gestionar nuestros propios nodos. Acá voy a hacer un pequeño repaso de lo que es la arquitectura de Kubernetes. Kubernetes tiene un plano de control donde tiene múltiples servicios o componentes, como es el API Server, el controlador, el scheduler, con el cual justamente se programan la distribución de nuestros contenedores a lo largo de los worker node, que es el otro plano, el plano de datos o el data plane, como lo conocemos los que utilizamos Kubernetes, donde ahí justamente se van a orquestar los contenedores en nuestros pods, ¿no?, que pods es la unidad de ejecución de Kubernetes, donde pueden coexistir uno o más contenedores. Repasando ese concepto fundamental de Kubernetes, donde también, me olvidaba, en el plano de control tenemos base de datos clave valor, que es etcd, es un software open source para la gestión de base de datos clave valor y donde se va a alojar toda la configuración de nuestros clusters en un modelo de nodos gestionados por nosotros como clientes. Cuando hablo por nosotros voy a aclarar siempre que es como clientes, porque en realidad yo soy parte de AWS, disculpen esa aclaración. La responsabilidad del plano de control descansa completamente en el servicio de IKS y el cliente va a ser parte de la configuración del sistema operativo, de la configuración de los distintos kubeproxy, kubelet, que son los servicios que se van a comunicar con el plano de control, del container runtime que van a utilizar, de las AMIs que van a utilizar para estos nodos donde se van a desplegar los contenedores, la configuración de la VPC y de tener todas las buenas prácticas de seguridad que también vamos a ver a continuación, y de sus datos y obviamente del código fuente de sus aplicativos, identidades e imágenes. En el caso de node groups gestionados por AWS, acá la responsabilidad del cliente disminuye. ¿Por qué? Porque dentro de los nodos hay un apartado que es la configuración del sistema operativo y de los servicios que se van a comunicar por el control plane, donde AWS se hace responsable obviamente, gestionar esa parte o ese aspecto y también con distintas herramientas la parte de escalamiento, ¿no?, del servicio de IK10. Y por último, tenemos lo que es el modelo de responsabilidad compartida con Fargate, donde, así también como vimos en ECS, ya todo lo que es la configuración del sistema operativo, los servicios que se conectan contra el control plane de Kubernetes en IK10 y las AMIs que se van a utilizar, como puede ser Bottlerock, que es una de las imágenes que desarrolló AWS optimizadas para contenedores, quedan del lado de la responsabilidad de AWS y todo lo que es la configuración de la VPC, las buenas prácticas, ¿no?, del uso de los containers, las imágenes, código fuente, identidad y datos, quedan como responsabilidad del lado del cliente. Entonces, de esta manera entendemos un poco más cómo cada uno de los distintos orquestadores que elijamos y también dentro de la infraestructura donde vamos a correr, o mejor dicho, la elección del poder de cómputo, del servicio de cómputo donde lo vamos a correr, es donde yo también voy a descansar en aspectos de seguridad. Entonces, vamos a entender qué ocurre cuando establecemos como práctica el delivery de aplicaciones a través de contenedores. Si bien, como todo delivery de aplicaciones, vamos a contar con la capa de data de usuarios, de configuración, de código fuente y dependencias, también en este caso vamos a sumar las capas, en este modelo de cebolla, de el contenedor y del host, ¿no?, donde todos estos niveles van a tener que velar por la seguridad. En los casos donde
como vimos, el modelo de responsabilidad sea Fargate, quizás no tengamos que velar por la seguridad en el host, pero la realidad es que en muchos tipos de implementación siempre está bueno velar por todas las capas, ¿no? Entonces, a nivel host tenemos todo lo que es el hardening del servidor donde se va a ejecutar nuestro orquestador, obviamente desde el sistema operativo que vamos a seleccionar, hasta las dependencias, hasta lo que es el pacheo de este servidor y todas las detecciones de vulnerabilidades y procesos para detectar que justamente el host donde corremos nuestros pods o contenedores está con una postura de seguridad madura. A nivel contenedor, también mitigar los aspectos de tiempos de ejecución del contenedor, inmutabilidad de las imágenes. O sea, cuando construimos una imagen de un contenedor, obviamente definimos cuáles son las dependencias que se van a poner en esa imagen de contenedor. Tenemos que velar porque ese contenedor no se modifique una vez que lo definimos. Entonces, eso va a ser parte de la inmutabilidad de las imágenes. Que todas las imágenes de contenedor compartan un sistema operativo. Esas son algunas también de las prácticas, igual ahora las vamos a ver en profundidad. Y ya después, prácticas más habituales, ¿no? La gestión de las dependencias, el análisis estático de estas dependencias, entender que las librerías estén actualizadas, la configuración de secretos, contraseñas, API keys, ¿no? En nuestra aplicación, y todo lo que tiene que ver con el análisis del código en sí para evitar bugs, code smell u otros problemas o deficiencias de seguridad. Y también el cuidado, ¿no? Mediante métodos de encriptación de los datos de nuestros usuarios, tanto para lo que son datos PII, como de identificación personal, como datos básicos de la compañía en los datos de nuestro usuario. Entonces, acá vamos a hablar de algunas prácticas recomendadas de seguridad en imágenes de contenedores. Como bien decíamos, utilizar una imagen de base mínima. Acá ponemos dos ejemplos como son Scratch o Distroles, pero acá lo importante es no utilizar imágenes que sean comunitarias y que vengan con múltiples capas que no conozcamos. Acá lo importante es conocer desde un inicio cuáles son las capas y tratar de que sean la menor cantidad de capas posibles para entender qué contiene nuestra imagen y que luego va a estar en ejecución. Entonces ahí lo que mencionamos siempre, recomendamos a nuestros clientes es eliminar binarios que no sean necesarios en tiempo de ejecución y quitar el acceso al shell del contenedor, ¿no? O sea que uno como administrador también no pueda acceder al shell y ejecutar cosas dentro del contenedor, porque para mantener la inmutabilidad también hay que evitar que se puedan instalar nuevas herramientas, ¿no? Y para eso también incurren buenas prácticas de seguridad de networking, para que ese contenedor quizás no tenga salida a Internet y pueda instalar cosas, ¿no? Como otra buena práctica. Luego, el uso de multistage. Aquellos que construyen imágenes y están acostumbrados a construir imágenes, saben que la práctica de multistage permite generar imágenes mucho más livianas que reducen también el vector, ¿no? O la superficie de ataque de esa imagen per se. Multistage es una práctica donde generamos dependencias en la construcción de una misma imagen para tener justamente distintas capas y poder reaprovechar los recursos anidados entre una capa y la otra en la definición de una imagen. Entonces, con esa práctica no solo reducimos el tamaño de nuestras imágenes, lo cual lo hace más liviano, sino que también la superficie de ataque. Em, Hablando de la superficie de ataque, diseñarlas a medida y tenerlas gestionadas en una registry propia, no utilizar registries públicas, como por ejemplo en un comienzo todos utilizábamos Docker Hub con Alpine como imágenes y nos dimos cuenta que tenían múltiples, ¿no? Mejoras en aspectos de seguridad. Entonces, bueno, utilizar una registry propia. Nosotros proponemos Elastic Container Registry, pero pueden usar cualquiera de otro provider que también tienen funcionalidades similares. Em, Como práctica filosófica, el contenedor debe tener un único propósito y ser autocontenido, que quiere decir, tiene que resolver una necesidad puntual, debe correr un único servicio para, obviamente, nuestras arquitecturas. Y luego también tenemos prácticas de linting, ¿no? Para cuando estamos definiendo nuestros Dockerfile, poder correr estas herramientas que nos ayudan a definir las buenas prácticas al momento de la escritura de las imágenes. También realizar, obviamente, esto ya en la capa aplicativa, en el modelo de cebolla, todo lo que es dependencias y código.
incluir en nuestro CICD todo lo que es análisis estático y dinámico de código y buscar todo lo que sea datos sensibles. Acá hago una aclaración, no solo datos sensibles en nuestra versión actual del código. Recuerden que acá estamos trabajando con repositorios de código, con versionado. ¿Y qué ocurre muchas veces? Sabemos que en una determinada versión, en un determinado commit, quizás quedó atachado un secret, una API key. Entonces, utilizar herramientas que busquen en el historial también de nuestro versionado cuáles son esos datos sensibles que quedaron expuestos porque pueden ser explotados por un atacante y montar los secret en tiempo de ejecución. No persistir los secret a medida que el container se está ejecutando. Esto también es una práctica muy habitual que vemos, que a veces los secret o ciertos parámetros quedan expuestos dentro del contenedor y obviamente un atacante que pueda acceder a la shell puede ver esos secret y obviamente poder escalar quizás por fuera del container a otro tipo de servicios. Usar tags inmutables. ¿A qué vamos con tags inmutables? Generalmente en el desarrollo, en la estrategia de branching de nuestros desarrolladores, puede ser que al momento de setear una imagen, se le debe definir un tag a esa imagen, pero se han visto obviamente ataques donde, como ese tag no es inmutable, un atacante puede modificar ese tag directamente con una nueva versión o hasta incluso con el mismo nombre, manteniendo el mismo nombre de la imagen, y solamente agregar un layer o una capa con un software malintencionado, con un malware. Entonces, utilizar y definir en nuestro Elastic Container Registry la capacidad de inmutabilidad de las imágenes, que es una configuración posible, es una de las prácticas recomendadas. También escanear las imágenes de contenedor una vez que en la preconstrucción y luego que son construidas, o sea, en la preconstrucción, o sea, a medida que se van conformando las imágenes, hacer un escaneo en el CICD previo a subirla al repositorio para evitar que luego un atacante pueda acceder a nuestro repositorio específicamente y también luego de almacenadas ejecutar para buscar vulnerabilidades, ¿no?, en tiempos de ejecución. También firmar las imágenes, que eso es una buena práctica que está disponible con Elastic Container Registry para obviamente garantizar que luego las que vamos en nuestro modelo de deployment, las que vamos a ejecutar, efectivamente sean imágenes firmadas dentro de nuestra organización. Disculpen si voy muy rápido, pero el tiempo es bastante cortito. Estas son algunas de las buenas prácticas. Amazon ECR tiene la particularidad de poder habilitar el escaneo de imágenes y utiliza un software open source que se llama Clear. Algunos conocerán otros. Ahora vamos a charlar de otras herramientas open source también. Pero bien, ya viene integrado en ECR el escaneo de imágenes de Clear. Y recuerden que tiene la opción que mencionaron antes de Inspector para integrarse ECR con Inspector y que haga un escaneo más completo sobre lo que son las dependencias y ya con herramientas de Inspector. Gracias ahí, Darío. Lo iba a mencionar en la parte de terceros, pero me vino bárbaro el complemento. Ahí, gracias. Y bueno, y prácticas también a nivel imágenes para esto también seguridad pensando no solo en la seguridad a nivel gestión de vulnerabilidades, ataques, sino también el uso de overload de contenedores, por ejemplo, configurar un límite de CPU memoria para el contenedor, para evitar ataques de denegación de servicio, denegar en el contenedor la ejecución como root. Eso también es algo y es una buena práctica que vamos a ver herramientas de cómo visualizarlo y políticas que mapean para evitar esto. Denegar el montaje de directorios, ¿no? O la ejecución o modificación de directorios sensibles, eso es muy importante también para justamente garantizar la inmutabilidad del contenedor. Denegar la ejecución en modo privilegiado o aquellos que quieran evitar que alguien pueda entrar a un contenedor y ejecutar un sudo, por ejemplo, dependiendo también la imagen y obviamente la aplicación que están ejecutando. Restringir el uso del host networking, o sea que nuestro contenedor tenga acceso a toda la red donde está embebido, tanto la overlay como la red del worker node donde vive, y bloquear lo que es el acceso al Instant Metadata Service. Esto es algo muy común, que de hecho se ha visto también últimamente, el intento de explotación de a partir del contenedor tener acceso a datos del worker node donde se está ejecutando, del servicio donde se está ejecutando, para buscar justamente ese fingerprint y explotar distintas vulnerabilidades o capacidades de
el servicio donde se está instanciando el pod o contenedor. Entonces, estas también son prácticas recomendadas que luego vamos a ver también cómo mapearlas. Em, y también ya en el runtime de ejecución, ¿no? En tiempo de ejecución de los contenedores, hay prácticas también recomendadas. Por ejemplo, habilitar a nivel host lo que es el seccomp profile, que es básicamente la característica del kernel de Linux que habilita a restringir los llamados a sistema o los famosos syscall desde programas o procesos que no están autorizados. Aquellos que vienen trabajando con esto también les sonará similar a lo que hace eBPF, que eBPF es precisamente también una funcionalidad open source para trabajar y desarrollar aplicaciones que se comuniquen con esta funcionalidad de seccomp, ¿no? Donde podemos hacer llamados a syscall, donde también nos permite hacer consultas, ¿no? A todo lo que ocurre en el kernel, solamente en una modalidad restringida, read-only, y que nos da valor también para lo que es observabilidad sobre nuestra ejecución de contenedores. Otra de las buenas prácticas es aplicar políticas de seguridad con Policy as a Code. Hay dentro de lo que es la comunicación, donde pod a pod o pod a worker node, o dentro de toda la capa de networking, ¿no? de nuestros contenedores, podemos definir las network policy, que son nativas de Kubernetes, o también podemos definir policies con soluciones como OPA Gatekeeper o Kyverno, ¿no? Que son herramientas open source que nos traen justamente la capacidad de implementar políticas como código, pero que tienen mayor alcance a las políticas por defecto, que son las PSP, eh, se me fue la Pod Security Policy, que, de nuevo, tienen alcance solamente para los pods y que de hecho en la versión de Kubernetes 1.28 van a ser discontinuadas por los Admission Security Policy, eh, que están escritas en formato, sí, en lenguaje Shell, es un lenguaje particular que Kyverno y OPA Gatekeeper también lo soportan. Digo esto porque obviamente hay una tendencia a la utilización de PCI cuando esté vigente, pero la realidad es que aún así estas dos soluciones open source tienen alcance para muchos de los, o mejor dicho, tienen alcance a nivel recursos nativos de Kubernetes en su mayoría. Luego también es habilitar la observabilidad en tiempo de ejecución, como bien mencionó Fran antes, WarDuty IKS Audit más Runtime para la detección de anomalías o de amenazas en el audit log o malware en tiempo de ejecución, ¿no? de nuestros contenedores. También muchas veces nuestros clientes nos acercan la necesidad de implementar otra solución open source, como puede ser Falco, con Sidekick para la comunicación de esta herramienta de monitoreo en runtime con sistemas de notificaciones o mismo Security Hub. Bueno, nada, ahí podemos profundizar, va a haber de hecho un Activation Day próximamente donde vamos a poder profundizar en todos estos temas. Y también dos casos de uso muy particulares, que es la implementación de un Service Mesh, o sea, una malla de servicios que agrega funcionalidad de seguridad, observabilidad y networking. AWS tiene un servicio donde disponibiliza un Service Mesh con App Mesh, AWS App Mesh, pero también existen distintos software open source como Istio para lo que es Service Mesh y Calico y Cilium que dan funcionalidad avanzada a lo que es la CNI, la Container Network Interface, para justamente poder establecer mejores políticas de networking en nuestros clústeres de Kubernetes. Y después el otro caso de uso muy particular, que es Confidential Computing o Multitenancy, donde ahí, digamos, se pueden utilizar herramientas como Capsule, QSly o Constellation para escenarios donde generalmente queremos generar un multitenancy para nuestros clientes o para nuestros usuarios finales, ¿no? Esto lo traigo también desde la práctica de Software as a Services, donde necesitamos de alguna manera hacer un tenancy muy distribuido, pero con seguridad entre cada uno de nuestros inquilinos del clúster. Bueno, ahí pueden utilizar alguna de estas herramientas. Esto lo voy a pasar muy rápido. Básicamente hay soluciones de terceros que también están disponibles en el marketplace, como Aqua, Qualys, que son quizás viejos conocidos en el escaneo de vulnerabilidades. Esto lo hacen también dentro o integrado al CICD. Twizzlok también. Y lo quizás destacable de estas herramientas de terceros también que te hace un análisis dinámico en un sandbox, poniendo tu contenedor a correr en un sandbox y también no haciendo análisis dinámico y con ataques, ¿no? Para
nada, poder vulnerar tu container y ver el grado de madurez que tiene a nivel seguridad. Por último, algo que también me parecía interesante contarles el día de hoy es OWASP también lanzó un top 10 de vulnerabilidades no, sino de riesgos no, dentro de nuestros contextos de Kubernetes. Acá podemos ver un poquito más a detalle lo que es la arquitectura de un clúster de Kubernetes, pero mapea distintos riesgos, tanto desde los más prioritarios en el top 1, como lo que es cargas de trabajo inseguras, vulnerabilidades en la cadena de suministro, entiéndase en el CICD, airbag permisos, ¿no? De manera muy pervasiva o que se sobrescriben, ausencia de policies, login inadecuado, broken authentication, y así podemos seguir. Pero lo que quería mostrarles acá es que en el Foundation Security Best Practices de AWS mapeamos dentro de lo que son las reglas de descubrimiento, tanto en AWS Config, que es el servicio para inventario, para gestión de cambios dentro de nuestra infraestructura en AWS, como las reglas de WarDuty y como también los findings de Security Hub. Tenemos, ¿no?, muchas de estas prácticas, o mejor dicho, muchos de estos riesgos mapeados para el análisis con nuestras herramientas nativas. Entonces ahí mencionamos alguna. A nivel clúster, yo traté de mapear colorcitos con cada uno de los riesgos, pero lo que sería el riesgo número 10, que es componentes de Kubernetes vulnerables, tenemos distintos findings para encontrar, por ejemplo, que la API pública de Kubernetes no esté expuesta. En el caso del Container Registry, lo que mencionábamos de que esté el tag de inmutabilidad, ahí en el Supply Chain Vulnerabilities, que es el riesgo número 2. Y después, obviamente, y esto también era algo que les quería contar, para lo que es específicamente Kubernetes, no, pero también sí para cargas de trabajo en ECS se mapean contra los riesgos definidos en el OWASP Top 10, como por ejemplo ECS tasks que no compartan procesos con el host donde los alojan o namespace con el host donde los alojan, que no corran con privilegios altos, que estén limitados a solamente la lectura del file system donde está ejecutándose el container. También lo que tiene que ver con no pasar secretos dentro del container como variables de entorno. Y estas son distintos findings y reglas dentro del Foundation Security Best Practices que vamos a encontrar disponibles y lo vamos a ver en el workshop em, con Config, Security Hub, WarDuty y obviamente las herramientas para visualizar todos estos findings, ¿no? Y para cerrar muy rápido, porque ya me pasé bastante, también tenemos para la seguridad en containers un montón de herramientas open source, como también herramientas propias de AWS, que podríamos mapear para las distintas capas de seguridad de nuestros contenedores. No voy a hablar específicamente de cada uno, para eso pueden ir a nuestro próximo Activation Day de contenedores, pero sí también mencionar que además de todas estas herramientas para gobiernos, para detección de mejoras a nivel seguridad, algo que ocurrió recientemente, que es, obviamente, muchos saben que el runtime de Kubernetes pasó a ser Containerd o que Docker Gym dejó de ser el runtime. Ya hay un repositorio público, open source, donde tenemos una herramienta que se llama Containerd Bench Security para hacer un análisis de este runtime en particular y que también van sumando reglas constantemente. Así que disculpen la velocidad, había mucho tema para contar sobre esto porque nuestros clientes nos lo piden, pero pasamos al siguiente tema.